Señor amado, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre. Tú eres un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia, y queremos pedirte que tú escuches las peticiones de oración de tu pueblo. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú intervengas en cada una de estas necesidades y bendigas a tu pueblo, Señor, sanando, libertando, proveyendo. Haz, Señor, una obra en la que quede evidencia que tú eres el que te estás manifestando. Ahora, Señor, que nos vamos a enfrentar a tu palabra, que vamos a exponernos a tu palabra, queremos pedirte que nuestro espíritu esté dispuesto a escucharte. Señor amado, te necesitamos. Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Santiago, capítulo número 1. Y vamos a leer, hermanos, Santiago, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 8 nada más. Santiago, capítulo número 1, versículo número 8. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo volvemos a leer. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. Esta carta de Santiago fue seguramente escrita por el que se conoce como medio hermano de Jesús. Usted sabe que mientras Jesús desarrolló su ministerio, la familia de Jesús no creía en él. Y quienes no creían en él, parte de ellos eran sus hermanos. Sus hermanos mostraron cierta resistencia al Señor mientras él ejerció su ministerio acá en la tierra. Y Santiago era uno de estos hermanos del Señor. Obviamente, hermanos, que la relación que ellos tenían era una relación que se basaba por el lazo familiar que los unía en torno a la madre. Porque recordemos que Jesús, hermanos, nació de María, pero José simplemente fue el padre adoptivo del Señor. Pero tenemos evidencia en la Escritura que José y María pues tuvieron más hijos, entre ellos Santiago. Suele ocurrir, hermanos, que cuando nosotros tenemos un lazo de familiaridad con alguien, no tenemos el valor o la perspectiva adecuada, porque esos lazos de familiaridad no nos permiten a nosotros tener una valoración correcta o adecuada de lo importante que significa esa relación. Es cuando ya no la tenemos, cuando finalmente venimos a recapacitar que aquella relación era importante. Suele ocurrir, por ejemplo, con los padres y los hijos. Los hijos porque tienen a sus padres ahí, los ven todos los días, creen que ellos siempre van a estar atentos a sus necesidades y siempre van a estar ahí y que la muerte nunca va a llegar. Pero es cuando se produce la muerte y llega la separación entre el padre y el hijo, cuando finalmente los muchachos vienen a recapacitar y ellos mismos dicen: si hubiese sabido que mi padre o mi madre se iba a ir,
yo le hubiese dedicado más tiempo, hubiese atesorado más sus consejos, hubiese valorado más sus besos, sus abrazos. Pero es precisamente la separación lo que hace que las personas finalmente terminen valorando aquella relación que un día la tuvieron tan cercana, tan estrecha. Puede ocurrir también en el sentido inverso. Los padres de familia, cuando ven a sus hijos ahí en las casas, ellos se van a trabajar muy temprano en la mañana, los dejan quizás dormidos o los van a dejar a la escuela, pero cuando regresan los vuelven a encontrar dormidos. Uno creería que nuestros hijos, hermanos, se van a quedar ahí, pequeños para siempre, y que siempre van a vivir con nosotros. Pero lo cierto es que la vida va avanzando, y aquello que nosotros damos por sentado, un día ya no lo vamos a tener. Un día nosotros ya no lo vamos a poder desarrollar. Suele ocurrir con el tema de nuestra salud. Tal vez usted era de aquellas personas que antes usted podía salir a correr, podía salir a jugar y usted no sentía ningún dolor, ninguna situación de salud que le impidiera hacer las cosas. Uno se admira de ver a los muchachos cuando andan jugando pelota, se golpean, se dan quizás un golpe en la pantorrilla, en la rodilla y siguen jugando como que si nada pasara, ¿verdad? Hoy, hermanos y hermanas, a nosotros medio nos dan un golpe y ya sentimos el dolor. ¿Por qué pasa eso? Porque aquella salud o aquella juventud que tuvimos hace algunos años, la vamos perdiendo poco a poco. ¿Cuándo es que entonces nosotros terminamos valorando nuestra salud? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo nosotros terminamos valorando más nuestras relaciones familiares? Curiosamente, cuando ya no las tenemos. ¿Cuándo nosotros, hermanos, terminamos valorando más aquellas cosas que uno las da por sentado? Precisamente cuando se produce una pérdida. Tal vez usted es de las personas que se queja de su trabajo y usted dice: ay, es que qué trabajo más miserable, qué sueldo más miserable el que yo tengo, y tener que levantarme temprano para ir a trabajar. Pero cuando uno valora su trabajo, hermano y hermana, cuando no lo tiene. Cuando uno valora la comida que se coloca sobre nuestra mesa, cuando hemos pasado hambre. Entonces, Santiago, hermanos, al escribir esta carta, él sabía profundamente las enseñanzas, o había escuchado las enseñanzas de su hermano, de su medio hermano Jesús. Y él era consciente que muchas de esas enseñanzas de Jesús eran enseñanzas prácticas. Por eso es que si usted ha leído la carta de Santiago, Santiago es muy práctico. Es más, al hablar acerca de la fe, Santiago habla que esta tiene que ser acompañada de obras. Esa practicidad que Santiago escribe en esta carta es lo que nos permite a nosotros entender la relación que él tuvo con su hermano. Porque Jesús era muy práctico en sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús eran ricas en sabiduría, pero también, hermanos, tenían el componente de ser enseñanzas muy prácticas. A diferencia de los religiosos de su época, que eran muy teóricos, muy abstractos, eran personas, hermanos, que se podían tender a discutir por horas y horas sobre elementos, hermanos, que usted y yo quizás no consideraríamos de la palabra. Ellos podían discutir largas horas, hermano. Por eso es que dentro del judaísmo muchas de esas discusiones rabínicas se encuentran en lo que se conoce como el Talmud, que es un escrito rabínico del siglo II más o menos de nuestra era, pero que son eso, discusiones muy abstractas pero poco prácticas. La diferencia con la enseñanza de Jesús es que era una enseñanza muy práctica. Por ejemplo, Jesús dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, dijo Jesús, que hay más virtud en amar a nuestro enemigo que solamente en limitarnos a amar a aquellos que nos hacen bien. Jesús habló, por ejemplo, del tema del adulterio. Jesús dijo:
Si ustedes piensan que adulterio solamente es acostarse físicamente con una mujer que no le pertenece, yo les aseguro algo, les dijo Jesús. Aquel que dentro de ustedes vea a una mujer y la codicia en su corazón, les digo, ya adulteraron con ella. Todo eso iba causando una impresión en sus oyentes, porque la enseñanza de Jesús era una enseñanza práctica. Y lo que quiero señalarles con todo esto, hermanos y hermanas, es que la enseñanza del Evangelio, la enseñanza cristiana, es una enseñanza práctica. La fe no se puede vivir en lo abstracto, en lo mental, en aquello que solamente se vive en el interior. Si la fe cristiana no aterriza en el elemento práctico, esta carece de todo valor y significado. Por eso es que Santiago vamos a encontrar aquella frase: tú dices que tienes fe. Qué bien, dice Santiago, pero déjame decirte que aún los demonios creen en el Señor y tiemblan, y no por eso son salvos. Muéstrame tu fe y muéstrame tus obras, porque son tus obras, dice Santiago, los que van a certificar esa fe que tú tienes. Vea cómo Santiago entonces habla del elemento práctico. Pero ¿dónde aprendió Santiago la practicidad de la fe? Precisamente de las enseñanzas de su medio hermano, que ahora era su Señor, Jesús. Ahora, hermanos, este versículo 8 nos muestra un elemento práctico, y lo que dice es esto: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acá Santiago está haciendo, hermanos y hermanas, un elemento, está señalando un elemento de practicidad. Y él lo que dice es: el hombre que es de doble ánimo nunca termina lo que comienza, porque habla de la inconstancia. Pero ¿quién es un hombre de doble ánimo? ¿Quién es aquel, o cómo puedo identificar yo si yo soy un hombre de doble ánimo? ¿O cómo puede identificar usted que usted es una persona de doble ánimo? Vamos a comenzar diciendo qué no es ser una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo no es aquella que experimenta todas las estaciones emocionales propias de un ser humano. Todos en algún momento nos hemos sentido alegres, tristes. Todos en algún momento hemos reído y hemos llorado. Todos en algún momento hemos triunfado en algo, pero también hemos fracasado. Todos en algún momento nos hemos enojado, disgustado, pero todos también en algún momento, hermanos y hermanas, nos hemos colocado en una posición en la que hemos quizás tenido alegría, satisfacciones, pero también hemos sentido melancolías y tristezas. Todos hemos pasado por esos momentos. ¿Cuántos hemos experimentado todas estas emociones? Amén. Sí, todos hemos experimentado todas esas emociones. Entonces, cuando Santiago está diciendo del doble ánimo de una persona, no se está refiriendo al estado emocional de una persona, porque todos como individuos en algún momento vamos a sentir tristeza y al mismo tiempo vamos a sentir alegría. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué pasaría si al salir de este culto a usted le dicen: oiga, señor, señora, se ha ganado $1 millón? ¿Qué le produciría eso a usted, hermano? Si hasta se están riendo. Pero ¿qué pasaría si este mismo día que le dan esa noticia que se ha ganado $1 millón, viene su médico de cabecera y le dice: oiga, señor, ya tengo los resultados de sus exámenes y a usted simplemente le quedan pocas horas de vida? El mismo día usted experimentaría dos emociones: alegría y tristeza. Entonces uno no puede decir: eso es ser de doble ánimo. No, ser de doble ánimo es cuando yo pretendo caminar al mismo tiempo por dos caminos que son totalmente opuestos. ¿Quién es una persona de doble ánimo? Una persona de doble ánimo es aquella persona
que quiere servir a Dios, pero al mismo tiempo quiere servirse a sí mismo. Eso es una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es aquella que desea hacer la voluntad de Dios, pero en sus hechos termina haciendo su propia voluntad. Una persona de doble ánimo es aquella que dice algo, pero hace todo lo opuesto a lo que predica o a lo que dice. Y eso es lo que genera que su fe sea tan inconstante. ¿Cuál es el peligro entonces de ser de doble ánimo? ¿Cuáles son los peligros de querer caminar o de querer transitar en dos caminos simultáneamente? En primer lugar, que eso es una locura. Es algo que no se puede. Es algo con lo que no podemos lidiar. Porque no podemos pretender servir a Dios cuando nos estamos sirviendo a nosotros mismos. No podemos pretender agradar a Dios cuando nos estamos agradando a nosotros mismos al mismo tiempo. No se puede. Y Jesús lo dijo. Él lo habló en relación a las riquezas. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Pero tú no puedes pretender amar a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo. Es algo que no se puede hacer, porque vas a terminar amando a Dios y aborreciendo a las riquezas, o a la inversa, vas a tratar la manera de amar las riquezas, pero en su defecto terminarás aborreciendo a Dios. Entonces, ¿qué se necesita para sobreponerse al doble ánimo? Que, como dice este versículo, nos vuelve inconstantes en todo lo que hacemos. Saben, hermanos, la inconstancia es algo que se puede ver reflejado fácilmente en aquellas cosas que nos proponemos. Por naturaleza, los seres humanos tenemos un defecto, y es que no nos gusta la disciplina. La disciplina es lo que va formando el carácter individual de cada uno de nosotros. Es lo que labra en esencia aquellos valores que van a ser eternos. Nosotros, incluso en nuestra cultura latinoamericana, somos demasiado dados al emocionalismo. Usted habrá escuchado personas que dicen: es que si yo siento de ir a la iglesia, voy a ir. Es que si yo siento de alabar a Dios, entonces yo lo voy a hacer. Es que si yo siento de orar, entonces lo voy a hacer. Y reducimos nuestra obediencia a Dios sobre la base de nuestras emociones. El problema es que cuando nosotros supeditamos nuestras emociones, o más bien dicho, nuestra voluntad a nuestras emociones, es cuando nos volvemos inconstantes en todo lo que hacemos. Si una mañana usted se despierta y dice: me siento motivado, feliz, voy a ir a darle gracias a Dios, y usted viene con ese entusiasmo a la casa del Señor, o si usted es servidor y dice: yo le voy a dar los mejores días de mi vida al Señor, voy a dedicarme a su servicio y por eso voy a desempeñar mis funciones de la mejor manera. Tú tienes un componente emocional que es legítimo, es bueno, estás alegre. La misma escritura dice: si te sientes alegre, canta himnos espirituales, alaba al Señor. Eso es cierto. Pero pretender tomar una resolución del corazón solamente sobre la base del aspecto emocional es lo que finalmente te hará que tú te vuelvas una persona inconstante en todo lo que hagas. Porque déjame decirte algo: no siempre tenemos deseos de venir a la iglesia. No siempre hay muchas ganas de servir al Señor como Él se merece. A veces hay una actitud en nosotros por los problemas, los afanes de la vida, las preocupaciones mismas, que nos permiten a nosotros relegar lo que es prioritario en último lugar. Entonces, tratar la manera de decidir nuestra vida
solamente por la carga emocional que estamos sintiendo, nos puede llevar, hermanos y hermanas, a ser inconstantes. A ver, estamos casi a punto de terminar el año. No me vaya a responder porque su risa lo va a delatar. Pero ¿cuántos de nosotros al iniciar este año nos hicimos la promesa que íbamos a bajar de peso? No me responda, por favor, porque el peso y la talla nos delata a muchos. Usted dijo, el lunes comienzo, pero llegó el lunes y no comenzó. El otro mes comienzo, hoy sí, en febrero me pongo las pilas a bajar de peso, o en febrero comienzo la dieta, o en febrero me comienzo a quitar el azúcar, las harinas, y no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicimos? Porque somos inconstantes. Porque es fácil tomar una decisión cuando nos ponemos frente a una máquina en un gimnasio, pensando que la máquina por sí solo va a hacer el trabajo de nosotros. Lo mismo, yo recuerdo a una persona que me dijo, hoy sí, este año voy a dedicar 1 hora a la lectura de la palabra de Dios, y me he comprometido que hasta compré una nueva Biblia, y la compró. A la vuelta de una semana yo le pregunté, ¿qué libro de la Biblia estás leyendo? ¿Ya comenzaste a leer? No, todavía no, la otra semana comienzo. ¿Por qué es que los seres humanos nos volvemos tan inconstantes? ¿Contra qué es aquello que estamos luchando que no nos permite crecer? Porque el crecimiento es opcional. Usted decide crecer, usted decide avanzar, es usted el que decide hasta dónde quiere llegar. Pero si hay algo con lo que usted se va a enfrentar todos los días, es con la inconstancia de sus propias emociones. Porque ya le dije, en algún momento emocionalmente usted se va a sentir que va a ir a conquistar el mundo. En algún momento usted se va a sentir que todas las cosas están a su favor y es como un viento que lo empuja a alcanzar sus metas. Pero por otra parte, en otra estación de la vida, esos mismos vientos que lo impulsaban a usted a alcanzar las metas son vientos que van en su contra. Entonces, ¿cómo me sobrepongo yo a los estados emocionales que muchas veces no me permiten alcanzar los propósitos y los designios de Dios? Acá, hermanos y hermanas, vamos a tener que hablar qué es lo que nos hace inconstantes. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros personas inconstantes en lo que hacemos en toda la vida? Porque yo he mencionado algunas cosas como la dieta, el ejercicio, la lectura, pero el punto es que hay otras cosas en las que podemos ser inconstantes que nos van a derivar en peores consecuencias. Una persona que es inconstante en su matrimonio puede arruinar su relación de por vida. Una persona que es inconstante con sus hijos, en la educación de sus hijos, puede, hermanos y hermanas, fracturar completamente el carácter y la identidad de ese muchacho. Entonces hay otras cosas en donde nuestra inconstancia nos va a pasar grandes facturas. Entonces, ¿qué debo de hacer para yo no ser inconstante? ¿Qué debo de hacer para superar mi inconstancia? Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es quitar toda fuente de distracción. Todos nosotros nos distraemos con mucha facilidad. Los seres humanos nos distraemos con mucha facilidad. Una de las cosas que nos hacen a nosotros inconstantes es que fácilmente nos distraemos con aquello que no es importante en la vida. Y estamos rodeados de tantas distracciones que el éxito de las redes sociales radica precisamente en eso. Las redes sociales luchan y pelean por capturar su atención. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos distraemos con mucha facilidad? Y la distracción se vuelve en un obstáculo que no nos permite ser constante en aquello que
comenzamos bien. Hay diferentes tipos de distracciones. Si usted se hizo la resolución de mejorar su matrimonio y mejorar su familia, pero se distrae fácilmente con sus hobbies personales, usted puede destruir aquella buena intención de formar una buena familia. Recuerdo en una ocasión a un muchacho que estaba teniendo serios problemas con su esposa y también con la educación de sus hijos. Pero él era consciente del daño que se estaba produciendo en su familia y él me dijo: pastor, me dijo, yo estoy pasando serios problemas con mi esposa y con mis hijos. En realidad siento que con ella ya no me conecto, no me entiendo, pero tengo el deseo de recuperar y restaurar a mi familia. ¿Qué hago? Y comenzamos a platicar acerca de a qué cosas le estaba dedicando más tiempo. Y él me decía: mire, pastor, yo trabajo, trato la manera de suplir todas mis responsabilidades, mi mujer no me entiende, que estoy tratando de cubrir todas mis responsabilidades, todos mis gastos de familia, yo los estoy cubriendo, pero ella aún así no me comprende. Y seguimos ahondando. ¿Y qué hace usted en su tiempo libre?, le pregunté a aquel hombre. Bueno, hermano, tengo una semana tan ocupada entre semana con todas mis responsabilidades que yo salgo al mediodía de mi trabajo, llego a mi casa por las tardes y lo primero que hago es encender la televisión. Pero sabe que esta mujer lo que hace es llenarme de problemas y ponerme quejas de mis hijos. Entonces yo lo que hago es que el día domingo yo armé un equipo de fútbol para no estar en mi casa y evitar así tener discusiones con mi mujer. Y entonces yo le pregunté: ¿significa que usted juega fútbol los días domingos para evitar estar en casa, para evitar no estar con su familia? Sí, hermano, a fuerza de ser sincero, sí. Porque mire, me gritan en el trabajo, me regañan en mi oficina y llego a la casa para tener discusiones con mi mujer y con mis hijos, entonces mejor yo me voy. Y sin embargo es un hombre que quería tener una buena familia. Yo le dije: ¿sabe algo, hermano? Yo puedo entender la responsabilidad que pesa sobre sus hombros y sobre su familia, pero el tiempo que debería de dedicar a resolver los problemas de su casa, usted fácilmente se ha distraído por evitar tener conflictos con su mujer y con sus hijos. Y déjeme decirle algo: problemas que se ignoran no mejoran. Problemas que se ignoran no mejoran. Ese es el mayor problema de nosotros. Cuando nos desenfocamos, cuando nos distraemos. Para este hombre, distraerse en el fútbol, lo cual no es malo, lo llevaba a no concentrarse en aquello que debía de concentrar su atención. ¿Qué áreas de su vida, estimado hermano, amigo que nos visita esta mañana, lo están distrayendo de los problemas reales de su vida? ¿Cuántas personas no hay que dicen: no, yo sé que no estoy bien con Dios, yo sé que puedo ser mejor cristiano, pero el próximo año será? Y tenemos un problema que se llama procrastinar, dejar para mañana lo que pude haber hecho hoy. Pero ese es el peor engaño, mis estimados. Lo que no hicimos este día es tiempo que jamás volverá. Lo que usted no hizo este día, usted ya no lo va a volver a hacer. Y déjeme decirle algo: el tiempo es un timador que le hace creer que el día de mañana va a tener la misma cantidad de tiempo. El tiempo es un timador y el calendario nos hace creer que las oportunidades que no capturamos este día las vamos a recibir el otro año. Y no es cierto, mis estimados, porque las oportunidades en la vida no se pierden, otros las ganan, otros las aprovechan. Por eso es que el Eclesiastés nos dice
que para todo hay tiempo en la vida. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Hay tiempo para todo. Todo lo bueno que se hace debajo del sol se necesita que nosotros nos enfoquemos. Hoy estás viviendo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no aprendemos a valorar la etapa de la vida que estamos viviendo. Cuando uno era soltero, ¿qué era lo que uno decía de soltero? Cuando yo me case, sé que voy a ser plenamente feliz. Cuando yo me lleve a mi princesa a la casa, entonces me voy a sentir pleno y realizado. Y el soltero muchas veces desaprovecha esa condición de soltería porque cree que llegando al matrimonio se van a resolver muchos de sus problemas internos. ¿Y cuál es el problema? Que llega al matrimonio y cuando llega al matrimonio anhela estar soltero. Y por eso es que uno no entiende, bueno, si no eras tú el que te desvivías por hablar con ella. ¿Sabe que aquí hay algunos muchachos que pasan horas y horas hablando con la susodicha hasta en la madrugada? Y por eso andan bolsas en las bolsas, aquí en las ojeras, porque hablan de todo, hermano. ¿Y qué haces? Aquí acostado. ¿Y de qué lado estás acostado? Del derecho. Ay, qué lindo. Y pasan horas y horas. Pero hermanos, se casan. ¿Y qué cree que pasa? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y solo eso? Ajá. Sí, el clima, dice. ¿Cómo es posible que aquello que antes capturaba tu atención, ahora lo das por sentado? Entonces lo primero que tenemos que enfrentar para dejar nuestra condición de ser una persona de doble ánimo, hermanos, evita las distracciones. ¿Qué te distrae? Porque tus distracciones revelan cuáles son tus prioridades. ¿Cómo distribuyes el tiempo? Distracción revela tu condición de prioridad. Entonces, si tú dices, no estoy teniendo el matrimonio que quisiera, no estoy teniendo la familia que quisiera, entonces, estimado hermano, hermana, ¿qué te está distrayendo de lo verdaderamente importante? Porque lamentablemente muchas personas se vienen a dar cuenta de aquellas cosas que eran importantes cuando ya no las tienen. Y como bien dice ese dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, lo primero que tenemos que sobreponernos es a la distracción. Segundo elemento, hermanos, que nos va a permitir romper nuestra condición de doble ánimo. Si ya dijimos que hay que evitar la distracción, el segundo elemento importante para vencer esa actitud de doble ánimo, tenemos que enfocarnos en una sola cosa. Pablo decía, una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me abro paso a lo que está adelante, al supremo llamamiento que el Señor me ha hecho. Prosigo a la meta, dice Pablo. ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema como cristianos? Es que queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero déjeme decirle algo. De muchas de las cosas que nosotros hacemos, son cosas que innecesariamente nos hemos cargado sobre nuestros hombros. Pero Dios, hermano, nos va a demandar cuenta, no de aquellas cosas que nos pusimos encima en nuestra mochila, sino que Dios nos va a pedir cuenta de aquellas cosas que Él sí nos delegó a nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos ha delegado una responsabilidad primordial, importante, que no puede ser negociada, que no puede ser regateada y que es tu responsabilidad. Tú eres responsable de eso y de eso vas a dar cuenta a Dios. Necesitas enfocarte en eso. Sabe, continuamente Jesús tuvo que vencer la tentación del desenfoque. Satanás fue muy fino para eso.
En el desierto, Satanás le dijo: a ver, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesús tenía enfoque ¿en qué? En la palabra de Dios. Jesús tenía el enfoque de que si Él era obediente a la voluntad del Padre, el Padre, su buen Padre, tendría cuidado de sus necesidades materiales. ¿Sabe? El enfoque se ve en cosas tan pequeñas como estas. La palabra de Dios nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué es lo que hacemos usted y yo? ¿Qué buscamos primero? ¿El reino de Dios y su justicia? No. Muchas veces lo que nosotros hacemos es buscar primero las añadiduras. Y eso habla del alto nivel de desenfoque que tenemos en las cosas. Estamos desenfocados. ¿Y qué ocurre cuando estamos desenfocados? Que cualquier horizonte nos parece un puerto seguro. Que cualquier oportunidad es una puerta abierta que decimos: Dios me la ha abierto. Déjeme decirle algo: no todas las puertas que se abren frente a usted son puertas que Dios ha abierto. A veces son puertas de engaño, son puertas de trampa, donde Satanás le hace creer a usted una ilusión. Recuerdo a una persona que me dijo en una ocasión: pastor, quiero compartirle la buena noticia. Dígame, ¿cuál es? Le dije: quiero decirle que Dios me ha abierto una gran oportunidad para irme mojado a los Estados Unidos. Y él era un hombre que tenía su familia, que tenía sus hijos acá en el país. Y yo, hermanos y hermanas, tuve que serle muy honesto y le dije: hermano, ¿y cómo va a resolver usted el problema de que la Biblia establece para los matrimonios que no podemos estar separados por mucho tiempo? Porque pasar la frontera, cruzar la frontera, no le da inmunidad a usted o don de continencia. Y usted ya conoce, ¿verdad? Lo que muchos dicen: no, si yo solamente voy allá por 1 año o 2 años nada más y después me regreso. ¿Y cuántas veces de esas historias desenfocadas terminan, hermanos, con un triste final? Bueno, pasaron más de 2 años ya y él no ha regresado. Y pasaron más de 2 años ya y él ya tiene una nueva adquisición allá en Estados Unidos. El desenfoque nos puede apartar del centro de la voluntad de Dios. ¿No me cree? Pregúntele a Noemí y a su esposo, que salieron de la tierra de Israel para buscar pan en las tierras de Moab. Resultado: una puerta que aparentemente se abrió frente a ellos terminó en una condición de muerte. No se mueva, como decía alguien por ahí, no se mueva de donde está. Si usted se ríe es porque ya tiene varios años, hermano. Sí, pero no se mueva de donde está. Si Dios no le ha dado el ok para moverse, no se mueva, porque los riesgos de moverse corren por su propia cuenta. El desenfoque nos puede llevar, hermanos, a una condición donde somos inconstantes en nuestra aspiración inicial. El hombre de doble ánimo dice: Dios me ha abierto esta puerta, así que la aprovecho. Pero es algo que se opone abiertamente a la voluntad de Dios. Resultado: fracasas en desobediencia y aquello que te movió resulta ser que es la ruina y tu fracaso total. Entonces, hermano, mantente enfocado. El éxito de una persona a tu alrededor no determina que ese sea el éxito de tu vida. Porque el parámetro de éxito según Dios
implica que sea bueno en aquello a lo que Dios me llamó. Si tú fuiste bueno en algo a lo que Dios no te llamó, en realidad fracasaste en tu vida. Si Dios te llamó a construir una familia, a formar a tus hijos en el temor de Dios, no subestimes la maternidad, que ha sido una bendición que Dios te ha dado. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos hoy con este feminismo? Que muchas veces trata la manera de erosionar la identidad de la mujer. Es que le hace creer que su libertad consiste en tratar la manera de vivir bajo los parámetros que el mundo establece. ¿Cuál es el problema de la belleza? Que la belleza es subjetiva. Para usted lo que es bello, lo que es hermoso, probablemente no lo sea para mí. Recuerdo que en una ocasión una muchacha me dijo: hermano, le quiero presentar al príncipe más hermoso que ha existido en este planeta, me dijo. Estaba muy enamorada. Ese es un caballero, es un príncipe azul. Pero cuando me lo llevó, hermano, no era azul, era como celeste, ya todo desteñido. Y yo dije: tiene problema de miopía o astigmatismo esta muchacha, pero yo solo me lo callé, ¿verdad? Pero para ella eso era hermoso, cosa de ella. El problema es cuando los éxitos de otras personas yo los pretendo jalar para mi propia vida y decir: no, es que éxito es tener dinero, éxito es tener fama. No, para nosotros como hijos de Dios, el éxito no es acumular riquezas, el éxito no es acumular un buen nombre. Para nosotros el verdadero éxito es aquel que Jesús nos enseñó, y es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Eso en realidad nos hace personas exitosas. Entonces, si para el mundo lo que tú haces es algo como no tiene valor, no importa. Si para Dios tiene valor, eso es lo importante. Entonces ten enfoque. Un tercer elemento, hermanos, para vencer el doble ánimo. El peligro del doble ánimo es ser paciente. A ver, ¿cuántos pacientes hemos venido acá, hermanos? Cuando usted ve la gran cola en el Seguro Social, ¿qué siente, hermano? Sea sincero. Cuando ve la gran cola en el banco, ¿qué siente? Le agarra una gran picazón, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que yo hago cuando voy a pagar y veo las grandes colas? Yo lo que hago es que me llevo un libro. Y ya muchos de ustedes me han encontrado así, en colas, leyendo. Aprovecho el tiempo. No se siente, hermano. Pero detrás de todo eso hay un elemento que es importante, y es paciencia. Ten paciencia. Todo lo bueno en la vida cuesta. ¿Cuál es nuestro problema cuando nosotros a inicio de año decimos: hoy sí, en enero comienzo mi vida fit, decimos nosotros? Y vamos al gimnasio, algunos quizás, y ven quizás a unos que van bien formados, bien musculosos, y usted piensa que con un día que llegue ahí ya va a tener el cuerpo de Hulk, ¿verdad? No, hermanos, lo bueno cuesta. En la vida no hay atajos. En la vida no hay atajos. Todo lo bueno cuesta. Sea paciente. Y enseñemos a nuestros hijos el valor de la paciencia. Hay que saber esperar. Leí por ahí una historia que decía que unos campesinos compraron unas semillas de bambú de la mejor calidad. Y cuando estos hombres fueron a sembrarlas a sus campos, se sintieron muy tristes que al pasar el tiempo no se veía pero ni la más mínima sombra de que pudiese crecer ese bambú. Pasó 1 año, 2 años, 3 años y no se veía nada. Y el uno al otro se miraban a los rostros y decían: aquel vendedor del vivero nos estafó, nos dijo que este era un buen bambú el que estábamos sembrando.
Tuvieron que pasar 7 largos años para que esa semilla pudiera crecer y alcanzar a la altura de 30 metros. Pero a la vuelta de 7 años el bambú comenzó a crecer. Pero tuvieron que esperar 7 años. Hermanos, lo bueno cuesta, hay que ser pacientes. El zacate, usted sabe que crece rápido, pero el roble le toma años en crecer. Entonces yo no sé qué es lo bueno a lo que Dios te quiere llevar. Sé paciente. Tal vez ahorita estás estudiando y te estás preparando y te quejas de que tienes un trabajo con un sueldo poco remunerado. Sé paciente, porque la Biblia dice que todo hombre diligente siempre estará frente a los reyes. Sé paciente, te llegará la oportunidad. Las puertas Dios te las va a abrir, no las tienes que forzar tú. Pero sé paciente. A ver, ¿cuántos años de ministerio ejerció Jesús, hermanos? 3.5. Pero ¿cuánto tiempo Jesús estuvo en silencio? Que no se sabe nada. 30. Nosotros queremos las cosas rápido. ¿Sabe? Hay muchas personas que dicen: ¿cómo me gustaría tener lo que este hermano tiene? Y solamente ven lo que se ve, pero no ven que detrás de ese hombre o de esa mujer hay una historia. Hay muchas personas que quieren su tierra prometida, pero no saben los desiertos a los que Dios los ha tenido que llevar. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre aquellas personas que alcanzan algo significativo en la vida de aquellos que no logran nada? La diferencia está en la persistencia, en la constancia, en la paciencia. ¿Es usted una persona paciente? Usted sabe que todo negocio, hermano, los que son acá comerciantes, ¿cuánto tiempo necesitó su negocio para salir adelante? Tuvo que esperar. Pero la paciencia es importante. ¿Sabe por qué la paciencia es importante? Para vencer nuestro doble ánimo. Porque ser paciente nos enseña a depender no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades, no de nuestras virtudes, sino a depender completamente del Señor, que es capaz de hacer todo posible para bendecir a su vida. Y un último elemento al hablar acerca de la paciencia. Cuando Dios se acercó a Abraham y le dijo que sería padre de multitudes, y le dijo que toda la tierra que pisara la planta de sus pies sería de él, ¿sabe qué fue lo que pasó, hermanos? Abraham tuvo que esperar 25 años para que naciera Isaac. Y nosotros muchas veces, hermanos, apenas la semana pasada le comenzamos a pedir a Dios que nos ayudara y ya queremos tirar la toalla, como decimos. No se dé por vencido, sea paciente. Muchos de ustedes están así de abrir las bendiciones de Dios, pero necesitan ser pacientes. Así que cada vez que usted se encuentre en una situación donde su paciencia es probada, dele gracias a Dios. Si hoy a usted le toca ser un buen número 2 con un jefe que es explotador, es tirano, dígale: Señor, gracias, algo me vas a enseñar con este hombre. No se queje tanto, sea paciente, pero no se desanime, porque si hay alguien que va a tratar la manera de provocar en usted que se vuelva impaciente, ese ya sabe quién es, hermanos. Ese es el diablo, ese es el enemigo. Pero los que esperan, oiga esto, los que esperan en el Señor nunca serán avergonzados. Jesús dijo, hermano, yo creo que Jesús quiere estar con nosotros ya. Él quiere venir por nosotros ya. Como usted también quiere estar con el Señor, ¿verdad? Muy poquitos. ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Claro. Pero ¿por qué no viene ya? Hay un elemento, hermanos. A la iglesia le está enseñando a ser paciente, porque en la paciencia se prueba nuestra fe. Y eso es con lo que quiero terminar. Si hay un elemento
que a nosotros nos va a ayudar a vencer nuestra inconstancia es nuestra fe. Cuando usted tiene fe, usted deja la inconstancia y se vuelve una persona que depende totalmente del Señor. Entonces, hermanos, Jesús dijo: si tan solo tuvieras fe como un roble que está en un parque. ¿Eso dijo Jesús? No. Si tan solo tuvieran fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, ustedes serían capaces de decirle a esa montaña: trasládate al mar, y esa montaña les haría caso. No se necesita tener una gran fe para ver grandes resultados. Solamente se necesita tener una fe que depende absolutamente de Dios y que le cree a Dios aun cuando las circunstancias aparentemente sean difíciles. Porque aquello que para nosotros es difícil, para nuestro Dios no hay nada difícil ni imposible. Él es el Todopoderoso, que cuando abre una puerta nadie la cierra, mis estimados hermanos y hermanas. Tenga fe y paciencia. Todo lo bueno tiene su hora para ser recompensado. Si hoy está en un perfil bajo, paciencia, que Dios a su tiempo le dará aquello por lo que está esperando. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo y que desean conocer al Hijo de Dios. Pónganse en pie en el lugar donde está, y ahí habrá un hermano o una hermana que orará por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Tal vez usted se da cuenta que es una persona que nunca termina lo que comienza, que es una persona muy inconstante, es muy variable. Yo le entiendo, porque sin Jesús usted es una persona inconstante, pero cuando tenemos a Jesús, Él pone en nosotros la fe, el enfoque. Él pone en nosotros los elementos necesarios para que no nos distraigamos con facilidad, y eso nos permite alcanzar aquellas metas que Él nos pone enfrente. Así que si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Quiero orar por usted. Si usted se alejó del Señor y dice: yo fui un inconstante, puede comenzar de nuevo. Solo es de que se ponga a cuenta con el Señor. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermano, vamos a orar esta mañana, pero que Dios nos ayude a ser constantes, a romper nuestra inconstancia. Todos en la vida tenemos cosas que tenemos que superar. Hay cosas que son bien superficiales y otras que son más fundamentales, y son a esas a las que hay que prestarle atención. Si usted ha sido inconstante en su familia, en su matrimonio, con la educación de sus hijos, pídale al Señor que lo ayude para no distraerse. Segundo, que tenga enfoque. Y tercero, que es también fundamental, tener la fe persistente para alcanzar aquellas cosas que hoy por hoy parecen pequeñas, pero que nos debilitan mucho cuando no las alcanzamos. Nos frustramos muchas veces. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a tener constancia en lo que hacemos, a no tener doble ánimo,
Que por un lado pretendemos servirte a ti, pero por otro lado nos servimos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestra posición, porque te necesitamos a ti, solamente a ti. Señor, si hemos sido indisciplinados, ayúdanos por favor a romper nuestra indisciplina. Si hemos sido personas que no te hemos honrado como es debido, ayúdanos a serte fieles. Es nuestra petición. En Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos has dado. Señor, no te damos por tristeza ni por necesidad, sino con alegría y sencillez de corazón. Bendice a tu pueblo esta mañana, que se hace participante de tu obra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos al Señor.